esta ponencia vamos a explicar un tema relacionado con la formación del padrón electoral en el Perú para los primeros procesos electorales que tuvieron lugar entre 1812 y 1814 y 1822. Básicamente vamos a hacer un recuento de cómo primero durante esa época colonial y luego durante la época del inicio de la República se organizó el levantamiento de información para los primeros procesos electorales, ¿no? Eso es lo que vamos a abordar en grandes rasgos. La fuente de información es básicamente las iglesias, ¿no? Sí, en efecto, como esos primeros registros electorales eran elaborados por los curas doctrineros de las parroquias, entonces ellos eran los que levantaban la información y posteriormente estos documentos, estos padrones o censos fueron a parar pues a las iglesias, ¿no? Actualmente están en los archivos de la institución religiosa. Exactamente, están algunos de ellos en el archivo arzobispal de Lima, ¿no? Que es donde se ha centralizado esta información y se conservan en óptimas condiciones para que podamos los historiadores ir a buscar esas fuentes, ¿no? 1812, 1814 puede decirse que más o menos es la misma forma y muy diferente a 1822, que estamos hablando ya de la época republicana, ¿no es así? Sí, el primer periodo pues tiene sus características propias de una organización, de un sistema todavía colonial, ¿no? Y ya para 1822 ya el Estado, el naciente Estado republicano, pues ya se organiza de otra manera, pero digamos que todavía hay continuidades, ¿no? Entre ambos, entre los procedimientos del primer proceso y del primer proceso republicano. Bien, el primero colonial incluía también, aparte de los españoles, descendientes españoles, criollos, incluía también a los indios. Sí, fíjese que eso es lo que vamos a recalcar aquí en la ponencia, porque vamos a encontrar que en estos padrones, en estos primeros padrones, participan, están inscritos la población indígena y mestiza, considerados como ciudadanos, ¿no? Esa es es la novedad que traen estos primeros padrones electorales. Ciudadanos, un concepto muy variado, ¿no? Ciudadanos no quiere decir que era respeto a todos los derechos cívicos de las personas y menos a los derechos de la vida, por ejemplo, ¿no? Sí, el concepto de ciudadanía, pues en esta época, pues está atravesando pues por una transición, ¿no? Hay una transición del lenguaje y entonces los conceptos también van variando, ¿no? En este contexto de 1812 a 14, estamos en un contexto de las Cortes de Cádiz, entonces varios conceptos están cambiando, el lenguaje político está cambiando, la cultura política está cambiando, y el concepto de ciudadano está aunado con el concepto de vecino. Entonces nosotros cuando hemos revisado los documentos encontramos justamente que las dos categorías van juntas muchas veces, ¿no? Vecino ciudadano o ciudadano vecino. Incluyen pues a los españoles, a los mestizos, a los indígenas, ¿no? Pero se exceptúa a la población afroamericana y a las mujeres, ¿no? Claro, había que precisar en el momento que hace la ponencia de la verdadera acepción de esos conceptos en esos tiempos, pues, ¿no? Bueno, había Sí, candidatos indios, había candidatos cholos cuando se hacían esas elecciones para elegir, entiendo, un congreso de las Cortes de Cádiz, o sea, un congreso que no estaba en el Perú, sino en España. sí, estas elecciones coloniales son para elegir a tres tipos de autoridades, ¿no? Entonces, una de ellas es la que usted me hace referencia, que son las cortes que se reúnen allí en la metrópoli, y generalmente la población indígena participa como electores, ¿no? Pero vemos más la participación de los indígenas es en las elecciones de ayuntamiento, del ayuntamiento constitucional.
que es lo equivalente a lo que conocemos ahora como las municipalidades. Entonces, en esos ayuntamientos todavía coloniales, ¿no? De 1812 a 1814, allí vemos más la participación de la población indígena. Bien, pero tanto en este proceso de 1812 y 14 como el 22, igual, no había sido elegido ningún cholo, ningún inca. Eh, para los ayuntamientos constitucionales, en las elecciones coloniales, eh, hemos encontrado, justo revisando a raíz de unas pláticas que hemos tenido antes, que participan tanto como electores y como candidatos, ¿no? Para ser elegidos poblaciones representantes, ¿no? De la población indígena. Sí hay algunos representantes que salen elegidos para cargos de regidores, ¿no? Vale, pero Pero como les digo, sí, habían, sí, quiero sí. decir, candidatos que hacían elegidos, pero serían caciques, curacas, no el cholo que era un poco como esclavo, casi hasta sin alma, ¿no? Lo que hemos encontrado es que son los alcaldes de indios que también participan en este juego político y salen elegidos como regidores, pero son como la élite local, ¿no? Dentro de esas comunidades de poblaciones indígenas. Y las mujeres ni aparecían allí, ¿no? No podían ser, no eran consideradas personas. Las mujeres todavía no tienen derecho al voto en este periodo temprano. No aparecen como electoras. Los negros tampoco. La población esclava tampoco no aparece como elector. Era una democracia muy singular, ¿no? Hasta eso estaba en la época primitiva. Sí, estamos en un periodo donde la democracia y la ciudadanía es restringida, ¿no? Es como pues los primeros casos, ¿no? Donde todavía hay mucha restricción, pero se incluye de alguna manera a la población indígena y mestiza. No, ya en el discurso del siglo XIX ya y más que todo en el siglo XX, ¿no? Vamos a ver que hay más cambios y se van incluyendo a más sectores de la población y también excluyendo, ¿no? Porque como también hemos platicado antes, vemos que a finales del siglo XIX se excluye a la población analfabeta y esa población analfabeta pues es mayormente población indígena, ¿no? Y aún así las preferencias de los indios a votar, que eran mayoría, muchísimos, millones, frente a los pocos miles españoles y descendientes de españoles o criollos o mestizos, como quiera, eran simpatías muy singulares, ¿no? Se hacían campañas electorales de repente mediante fiestas o mediante la entrega de prebendas para que puedan orientar su voto, ¿no? Pues sí, hay muchas, dentro de este juego político, pues hay muchas tensiones y hay muchas estrategias de cómo atraer los votos a favor de determinados candidatos, ¿no? Esta, esta dinámica, ¿no? Del juego político, más que todo se ve ya en los siguientes procesos electorales en la República, ¿no? Y es también un factor que condiciona, ¿no? La exclusión de la población indígena a fines del siglo XIX, porque pues por un lado se sostiene que la población indígena no ha interiorizado los valores cívicos, ¿no? Entonces sirve como justificación para quitarle el derecho a la ciudadanía, ¿no? Sí, bueno, me hace de todas maneras reflexionar lo que dice usted respecto a la manipulación, orientación de votos, porque se parece a la época actual, ¿no? Pero en todo caso ya utilizando el medio de comunicación masivo, ¿no? Ah, claro. Sí, la lucha por el poder pues se vale de varias estrategias que no son de ahora, sino que que tienen larga duración, ¿no? Y nosotros podemos ver este mismo desarrollo pues durante el siglo XIX, ¿no? Bien. Bueno, no hay duda que estará interesante su ponencia. Muchísimas gracias, señorita, por esta apreciación y estaremos pendientes cuando le toque a usted exponer. Un abrazo. Ah, gracias a usted.